Hola chicos, ¿cómo están? Ya terminada la fase de grupos, y ya teniendo los encuentros definidos para los octavos de final, y sabiendo que no falta mucho para que empiece esta fase, pues hagamos rápidamente una predicción de los octavos de final, yendo en orden de cómo se han ido confirmando los partidos en esta semana. Y bueno, empecemos. Bien, el primer partido se jugará en Filadelfia, entre el Palmeiras y el Botafogo. El primero del grupo A se mide con el segundo del grupo B, ambos equipos del Brasileirao y ambos recientes campeones de la Copa Libertadores. El Palmeiras siendo campeón en el 2021 y el Botafogo en el 2024, el último campeón. En la liga local el Palmeiras está un poco mejor posicionado que el Botafogo, pero en cuanto a su participación en ese torneo, si bien la participación en la que cada uno ha quedado en su grupo muestra lo contrario, diría que el Botafogo llega un poco mejor. El Palmeiras quedó líder de grupo, pero solo con 5 puntos, solo pudiendo ganar un partido y empatando a los otros dos. En un grupo donde el único europeo era el Porto, que ni siquiera clasificó, cayendo eliminado junto al Al-Ahly, y el otro equipo clasificado fue el anfitrión, el Inter Miami, con los cuales justamente empataron 2-2 en la última jornada. En cambio la campaña del Botafogo empieza con una victoria un poco ajustada contra el Seattle Sounders, pero luego logran ese histórico 1-0 contra el campeón de la Champions, el PSG, y aguantan todos los ataques del Atlético Madrid, que jugó ese partido con todo lo que tenían. Sí, Botafogo quedó segundo, pero en un grupo que tenía 2 europeos, uno de ellos siendo el campeón de la Champions y el otro siendo el tercero más grande de la Liga Española, para muchos la mejor liga del mundo, aunque actualmente sería la segunda, e incluso estando los tres igualados a puntos, estando el Botafogo segundo solamente por diferencia de gol, por lo que para mí el favorito y el que debería pasar es el Botafogo. El siguiente partido es el PSG contra el Inter Miami, se jugará en Atlanta el 29 de junio. Ahora tenemos al primero del grupo B contra el segundo del grupo A. Tenemos que destacar la gran hazaña del Inter Miami pasando como segundo en un grupo que tenía a clubes que en teoría deberían ser superiores a ellos, como el Porto y el Palmeiras. Sin embargo, superan en puntos al Porto y empatan en puntos con el Palmeiras, el líder del grupo. Muy buena campaña, sin embargo se enfrenta al PSG, no solamente el actual campeón de la Champions, sino uno de los clubes europeos que mejor está jugando esta competición. El único bache en su camino fue el Botafogo, el campeón de la Libertadores, pero de ahí superaron con comodidad al Seattle Sounders y golearon al Atlético Madrid, por lo que sí, para mí el claro favorito es el PSG. El siguiente partido es entre el Benfica y el Chelsea, se jugará en Charlotte el 28 de junio. Primero veamos al Benfica, que sí, quedó líder de grupo, pero gracias a una victoria en la última fecha contra el Bayern que jugó con su equipo prácticamente B. Sufrió en el partido contra Boca Juniors y luego sí, goleó al Auckland City, pero recordemos lo que demoró en llegar ese primer gol. Hasta el minuto 8 de añadido del primer tiempo no llegó el penal de Di María, por lo que sí algo que caracteriza al Benfica sería inestable. Pero claro, he ahí la magia de este encuentro, y es que justamente le tocó contra otro club inestable. El Chelsea, que arranca su jornada de grupos, superando a Los Ángeles FC 2-0, pero en un partido que le costó un poco de más, luego cae contra el Flamengo, que los aplasta, en ritmo y control del juego, pero luego vuelven a verse superiores contra la Esperanza de Túnez. Veo complicado sacar una predicción aquí, pero bueno, basándonos en lo que vimos en la fase de grupos y comparando rival con rival, diría que el menos inestable es el Benfica, así que le daría esta predicción, aunque realmente no sepa qué pase aquí. Bien, siguiente partido. Luego tenemos el Flamengo contra el Bayern Múnich, que se jugará en Miami el 29 de junio, y aquí sería lo opuesto al anterior partido, a mi parecer los clubes más estables de cada grupo. Primero tenemos al Flamengo, invicto en el grupo, superando con comodidad a la Esperanza de Túnez, y luego nada más y nada menos que al Chelsea, va a jugar el último partido contra Los Ángeles, mucho más relajado y tranquilo, y empatan 1-1, quedando igualmente líder de grupo, haciendo una gran campaña. Mientras tanto, el Bayern Múnich, que si bien queda segundo, diría que es el más estable porque ganó con comodidad sus partidos, al Auckland City por goleada 10-0, facilísimo, y luego a Boca 2-1, que el resultado parecerá más ajustado de lo que fue realmente el partido. Si viste el encuentro completo, sabrás lo cómodo que estaba el Bayern con constantes ataques, constantes llegadas, viniendo ese gol de Merentiel casi de milagro. Básicamente el Bayern teniendo que ponerse serio un rato y volver a ganar el resultado. Y justamente el único partido que pierden es contra el Benfica, donde ya juegan más relajados y con prácticamente el equipo B. Este puede ser de los mejores encuentros de los octavos de final, sí o sí sé que van a ser un partidazo. Sin embargo, si ambos juegan serios y con todo lo que tienen, por plantel y por nivel, el Bayern sigue siendo superior, y por más que me gustaría que el Flamengo pase, mi predicción va al Bayern Múnich. Bien, vamos al siguiente partido. Inter de Milán contra Fluminense, se jugará en Charlotte el 30 de junio. El líder del grupo E se enfrenta al segundo del grupo F. Y bueno, primero repasemos al Inter de Milán. Un equipo que al igual que el Chelsea y el Benfica, sus puntos para mí no reflejan su participación en esta copa. Primero un partido donde se siente impotente contra el Monterrey, no pudiendo superarlos.
Luego un partido contra el Urawa Red Diamonds, donde sufre de más para conseguir esa victoria 2-1, y luego un 2-0 contra River, que el gol no llega hasta que no le expulsan a un jugador al equipo argentino. Y siento que aquí entra el factor anímico como el factor de juego debido a que su técnico ya no está, muy infravalorada la labor de Inzaghi en el club, que recordemos que el Inter ya tiene un gran equipo desde hace años. Pero antes de Inzaghi, ningún técnico había logrado sacarle provecho. No fue hasta que llegó Simone cuando empiezan a ganar ligas, a ganar copas e incluso a llegar a 2 finales de Champions. Que sí, justamente les faltaba ese gen ganador para ganar esos partidos, pero por ello cuando se va Simone tenías que ir a por un técnico mejor, de mayor renombre, no por Kibu, que es prácticamente otro experimento, y su anterior club fue el Parma. El que llega como segundo de grupo es el Fluminense, pero a mi parecer con un mucho mejor sabor de boca que el Inter. Si bien empatando en la última jornada contra el Mamelodi Sundowns, también logró un empate contra el Borussia Dortmund y superó con autoridad al Ulsan Hyundai. A mi parecer llega mucho más estable y con un factor anímico superior al Inter. Por lo que para mí aquí habrá sorpresa y ganará el Fluminense. Bien, siguiente partido. Borussia Dortmund contra el Monterrey. Se jugará el 1 de julio en Atlanta. Al igual que el anterior partido, el conjunto europeo llega como líder, y también, como el anterior partido, para mí el club europeo llega con más dudas que certezas, ya que recordemos su campaña, primero no puede contra el Fluminense, 0-0, luego el Mamelodi Sundowns casi se lo empata, terminan 4-3, y por último supera con las justas al Ulsan Hyundai. Mientras que el Monterrey viene con la frente en alto, no solamente porque en la última jornada aplastó 4-0 al Urawa Red Diamonds, sino porque también le sacó empate 0-0 al que en teoría era el segundo más fuerte del grupo, el River Plate, y un empate 1-1 al que era el mejor del grupo, el Inter de Milán, cerrando de gran forma su participación en el grupo y viniendo con todas las ganas. Sin embargo, el Monterrey no es el Fluminense, por lo que aquí sí no estoy tan seguro de que logren la hazaña. Pero bueno, hay que tener fe y hay que creer que va a haber más representación latinoamericana de la que se cree. Así que bueno, digamos que el Monterrey da la sorpresa y supera al Borussia Dortmund. Bien, siguiente partido, Manchester City contra el Al Hilal. Se jugará en Orlando el 30 de junio. Primero hablemos del Manchester City, uno de los equipos más fuertes del torneo, el cual quedó líder de su grupo, ganando todos los partidos y teniendo una diferencia de gol de más 11, siendo a su vez el único equipo entre todos los del Mundial de Clubes que ha ganado todos sus partidos. Podríamos decir que junto al PSG y al Bayern Múnich son los equipos europeos que mejor han jugado la fase de grupos y que más fuertes se sienten de cara a octavos de final. Las aplastantes victorias 6-0 sobre el Al-Ain y 5-2 sobre la Juventus en la última jornada dejan más que claro que son grandes favoritos a llevarse este torneo. Y que si bien he visto que dan como un punto en contra el que justamente en su grupo no ha tenido rivales de nivel, como el Wydad o el Al-Ain, que fácilmente pueden ser de los peores de todo el torneo, sí es cierto que cuando le tocó uno de nivel como la Juventus, igualmente les metió una goleada. Pero entiendo que aún se espere la gran prueba de fuego para saber si realmente son los máximos favoritos a llevarse a la competición. Pero ahora hablemos de su rival, el Al Hilal, que a mi parecer ha sido la sorpresa del grupo H. Acertando en la decisión de fichar a Inzaghi como su nuevo entrenador, han dado ese salto de calidad que necesitaban, logrando sacarle un empate al Real Madrid, también al Salzburgo y finalmente superando al Pachuca, llegando en un buen momento a los octavos de final. Sin embargo, a pesar de ver que llegan en un gran estado anímico, siento que el Manchester City está 3 escalones por delante, por lo que considero como claro favorito y doy como ganador al Manchester City. Y bien, siguiente partido, y el último de esos octavos de final, Juventus contra el Real Madrid. Primero hablemos del Real Madrid, último líder de grupo, quedando puntero del grupo H, en una participación del Mundial de Clubes que ha ido de menos a más. El Real empezó con un nuevo entrenador, y ya que venía de una temporada mala, no solamente a nivel de resultados, sino también a nivel de juego, pero aún sobre todo a nivel anímico, lo normal en cualquier equipo es que haya un cambio de entrenador, pero que éste inicie su temporada desde antes de torneos oficiales, que tenga amistosos y que tenga un buen tiempo para ir conociendo al equipo, para ir implantando su idea y poder llevarlos a mejorar. Por ello es que normalmente los primeros partidos de los nuevos técnicos, por más buenos que sean o por más que en el futuro estos equipos se vuelvan destructivos, normalmente esos primeros amistosos distan mucho del nivel mostrado al final de temporada, porque se necesita ese tiempo para ir entendiéndose, ese ensayo y error que se dan en los amistosos. Sin embargo, el debut de Xabi Alonso como entrenador ha sido prácticamente en el Mundial de Clubes, y aún así, en 3 partidos, a pasos acelerados y agigantados, vamos viendo cómo cada vez se va notando más su idea. Empezando el primer partido 1-1 contra el Al Hilal, donde el juego era muy similar a la desastrosa temporada anterior, el segundo juego contra el Pachuca, mostrando ligeras mejorías, pero siendo un partido muy difícil de analizar debido a la expulsión temprana de Asensio, pero que aún así el Madrid logró recomponerse y superó al Pachuca 3-1,
Y por último, este partido contra el Salzburgo, que ahora sí desde el inicio hasta el final estuvieron con 11 jugadores, ambos en igualdad de condiciones, y se hizo muy notoria la mejoría, tanto en juego como en factor anímico, mostrando un Madrid muy diferente al de años anteriores. Porque si bien, lejos de la última mala temporada, ya habían otras temporadas u otros partidos donde el Madrid goleaba y era muy superior al rival, siempre se decía que el Real Madrid ganaba con la camiseta. Sin embargo, ahora sí se ha visto una idea de juego, se ha visto presión al rival, y es ese compromiso de los jugadores, sumado a las buenas ideas de juego y tácticas que tiene Xabi Alonso, son lo que puede hacer al Real Madrid un equipo realmente peligroso. La Juventus, por otro lado, viene de un bajón de moral fuerte. El Manchester City lo aplastó 5-2 cuando les habían dado pelea en el primer tiempo, pero fue ver que entran unos cuantos titulares para que el City gane total dominio del partido. Y si bien ya habían goleado al Al Ain y al Wydad en las anteriores jornadas, como se mencionó antes, estos equipos pueden ser fácilmente de los peores del torneo. En conclusión, haciendo una campaña a la inversa del Madrid, de más a menos, que si bien en promedio sería su nivel en general en el grupo, si lo tuviéramos que calificar, tendría la misma media al puntaje que le pondríamos a la participación del Madrid en el suyo, realmente lo importante es cómo terminas el grupo, porque es cómo llegarás a octavos de final. Y mientras uno llega un poco con la cabeza baja tras ser goleado por el Manchester City, el otro llega con ilusión y con grandes síntomas de mejoría, goleando al Salzburgo y con todas las ganas de seguir. Así que por la forma en la que terminó cada uno su grupo, y también por los rivales a los que cada uno enfrentó, doy como favorito al Real Madrid. Terminando así la predicción total, y siendo estos mis clasificados: el primer partido, doy como ganador al Botafogo, el segundo al PSG, el tercero al Benfica, el cuarto al Bayern Múnich, el quinto al Fluminense, el sexto, esa sería la predicción un poco rara, al Monterrey, que es más por ganas de sorpresa que otra cosa, la verdad. El séptimo partido al Manchester City y el último al Real Madrid. Y bien, eso sería todo. ¿Cuáles serían tus predicciones? Te leo en comentarios. Dale like si te gustó el video. No olvides suscribirte y prender la campanita para estar atento a cada video nuevo que salga. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!